Moira Sotelo, bienvenida. Muchas gracias, Alejandro. Estamos hablando de un libro, ya les vamos a contar más, vamos a entrar en el libro. Para empezar les voy a decir el título: ¿Quién le escribe a un poeta arqueólogo? Cartas y silencios en la colección Carlos Maeso. Es un libro que se hizo a partir de los fondos concursables. Hay dos personas responsables de la escritura, que son nuestra invitada Moira Sotelo y Silvia Soler. Voy a mencionar a Silvia porque como no va a estar, queda la información aquí para ustedes. Profesora de literatura, integró el plantel de periodistas del diario El Observador, ahí la conocí. También trabajó en el semanario Búsqueda, entre otros medios de comunicación. Escribió muchos libros, trabajó en la industria editorial, una persona encantadora, por cierto. Sí. Y la mamá de Renzo. Bien, son cosas lindas de decir. Y Moira Sotelo, a quien no conocíamos, es arqueóloga, investigadora uruguaya, docente del Departamento de Arqueología y del Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio del Uruguay de la Facultad de Humanidades. Eso me interesa mucho, hablaremos también en ese capítulo. Obtuviste un máster en Arqueología y es doctora en Historia por la Universidad de Sevilla. ¿Conservaste la silla cuando volviste? Sí, la conservé, bien. Por suerte. Es coautora, aparte, con Silvia Soler, de un libro anterior que se llama 10 llaves al pasado indígena y de Más cerca del cielo, misterios de la arqueología uruguaya para niños curiosos. Esta parte también es interesante. Me hace un gesto, Alejandro, como que me va a cortar el cuello, pero me quiere decir, corta el disco, que va a quedar sonando, si no tenés razón, Alejandro. Bueno, estábamos escuchando el tema exagerado de Casusa. Lo elegí un poco a propósito y un poco sin saber que después iba a pensar que estaría bueno decir que parece re exagerada toda la historia que rodea a los personajes de este libro. Es una locura. A mí me parece, no sé si vos lo viviste así, pero Lo vivimos así durante la investigación y es lo que estoy recibiendo de feedback del libro. Bien. Una historia impresionante. Una historia increíble. Para empezar, yo leí el libro casi como si fuera una novela. Por momentos, si no fuera que hay una investigación atrás y que aparecen los documentos. Perdón, quiero decir que la fotografía del libro es de Pablo La Rosa, otro conocido, que también conoció en El Salvador, y de Fidel Esclavo, a quien también conocemos, que hace el diseño. O sea, Exacto. 4 personas trabajaron para armar este libro, que tiene un formato grande. Yo supongo que son 20 por 30 y algo. No me acuerdo debe estar acá, a ver si, las dimensiones, creo que no. Fidel le llama libros de mesa, como libros que de son mesa. libros son largos, no muy cómodo para los libreros y las estanterías, que nos lo hacen saber porque no entra en cualquier estante, pero bueno, defendemos ese formato. También es verdad que el libro no entra en cualquier estante de etiqueta, muy fácil. Exacto. Sí, en parte sí, pero la historia es tan rica. ¿De qué trata este asunto? Bueno, se me ocurrió, porque es tan vasto, se me ocurrió algo, te lo planteo, vos me decís, no, es un desastre lo que se te ocurrió, Bueno. y cambiamos. Primero que nada, en el arranque de esto hay un epígrafe de Walter Benjamin que está buenísimo, y a mí que me encantan los epígrafes, me parece muy acertado porque de alguna manera circunscribe la historia o la manera de mirar la historia que vamos a leer. Cada piedra que encuentra, cada flor que recoge, cada mariposa que atrapa es el comienzo de una colección, aunque para él todas esas propiedades formen una sola. Vamos a ir con ayudantes y herramientas antes que otros nos ganen de mano, escribió el 8 de febrero de 1954 un vecino de Villa Soriano en una carta dirigida a Carlos Maeso, que es uno de los protagonistas de esta historia, que son básicamente dos, a mi entender, ¿no? Durante décadas, hombres y mujeres buscaron piezas indígenas para Carlos Maeso, uno de los precursores de la arqueología uruguaya. Con este aporte colectivo se formó una colección arqueológica declarada Monumento Histórico Nacional recién en 1996, hace poco, podemos decir, ¿no? Maeso recogió los primeros vestigios indígenas en 1915. Al principio trabajó solo y luego lo hizo junto a su esposa, otra protagonista del libro, Leila Tuya. Tuya es el apellido, es gracioso tener una pareja que no sea tuya, que sea tuya, digamos, ¿no? Que desde el título, es rarísimo, porque aparte hay una historia de amor que cruza todo el libro que es espectacular. Después de la muerte de Maeso, en 1963, ella, Tuya, se encargó de mantener y difundir la obra de su marido. Este libro refleja la investigación hecha a partir de la lectura de la correspondencia, no entre ellos, que es otra cosa increíble de rara, sino todo lo que recibieron de colaboradores, gente que buscaba para ellos, gente que trabajó a la par quizás, pero que no fueron tan reconocidos. Es una historia tan humana que es imponente. Más de 200 cartas y fotografías tomadas por el matrimonio durante las excavaciones.
Vale decir, para arrancar nomás, que la colección tiene 65.000 piezas arqueológicas de nuestro territorio. Impresionante. Principalmente indígenas. Principalmente Materiales cerámicos, en piedra también, o en roca, y en hueso. Bien, me gustaba presentar esto, quizás podamos ir después leyendo y vamos derivando por el recorrido que hicieron ustedes, pero lo más importante de todo es que sos arqueóloga en Uruguay y hay o hubo una idea de, bueno, mijita, si vas a estudiar arqueología, Está difícil. ¿qué vas a hacer? ¿No? Pero de repente nos encontramos solo con esto, que es una parte de todo lo que hay, y dice que hay 65.000 piezas que aparte recogieron un matrimonio con unas particularidades que forman parte, por suerte, del libro también. ¿Cómo fue tu decisión de estudiar arqueología? ¿Dónde nace todo esto? ¿Y qué pasa cuando te encontrás con este material? Mi decisión de ser arqueóloga arranca de niña. En el colegio que yo iba, el San Isidro, en Las Piedras, claro. teníamos una lámina grande de un indígena, no lo recuerdo bien, creo que era una pintura de Zorrilla de San Martín, pensando la hora de grande, y tenía 2 o 3 compañeras que tenían un fenotipo, una cara bastante particular, que se salía un poco de lo europeo, y me llamaba mucho la atención, veía ahí como... Y bueno, también mi abuelo materno era aficionado a la arqueología, pero ya la europea, el paleolítico, claro, las primeras artes en Europa. Bueno, mis padres también, mucho interés por la historia. Siempre me gustó la historia y la arqueología, tenía mucha curiosidad por el pasado. Y lo indígena apareció de niña. Creo que fue en ese contexto de aula. Y bueno, y motivada también en mi casa a la lectura, a la curiosidad. Vos decís que no es... No lo digo porque me estés mintiendo ni porque te estés haciendo una película, pero un poco viste cómo funciona la memoria. ¿No decís que de alguna manera cuando uno termina haciendo lo que es, decís, yo de chico también quería ser escritor, ahora recuerdo? ¿Hay algo o no? ¿O hay pruebas concretas? Si te investigaran a vos, tus cuadernitos de la escuela. Si me todo. investigaran, mira, en la escuela hay un documental que se hizo hace muchos años, cuando yo tenía 10, 11 años, que se llama La Caja de Pandora, sí, que es sobre género, y me hacen una entrevista y me preguntan qué quería hacer o qué me gustaría hacer. Cuando seas grande. Cuando sea grande, y yo quería tener un estudio arqueológico en Egipto. En ese momento tenía la fantasía de la arqueología egipcia, de la cual hoy no sé prácticamente nada. Siempre ¿no te interesa tanto? No, me he dedicado a la arqueología uruguaya, que en esto que comentabas de qué vas a hacer, también después ya en la Facultad de Humanidades, cuando terminé el liceo, que es donde se estudia arqueología en Uruguay, me encontré que vivimos en un territorio que de lado a lado, de punta a punta, está lleno de vestigios de esas huellas del pasado que tiene por lo menos 14.000 años. Teníamos muy puesta la mirada en nuestra época histórica, que tiene 300 años, 200 años de bicentenario, pero en realidad tenemos un poblamiento de esta zona, por lo menos de esa época. Entonces empecé a ver que estaba todo, había mucho hecho y mucho por hacer también. Sabés que ayer hablábamos con Leo Lagos, que es columnista nuestro, y en un momento derivando de un libro de él que se llama Dinosaurio, que es para niños, sí, que acá es donde conecto contigo también. Él decía que en la paleontología en los últimos años Uruguay había sido una explosión de descubrimientos de cosas, sí, y de avances, ¿no? Y pienso, cuando decías que de niña tu interés vino, como todos niños, ¿no? La investigación y de las películas y los libros europeos que sobre todo pensaban en las pirámides, sí, o los ocultamientos de momias, digamos, ¿no? Un poco la imaginería como, de la misma manera como cuando somos niños pensamos mucho, a no ser que tengamos la suerte de que nos enseñen otras cosas, pensamos en los animales de Europa. Sí, claro, o sea, pasa, ¿no?, con la flora nativa, la fauna. Pasa con todo. Entonces, la arqueología, desde que empezaste a estudiarla hasta ahora, ¿qué ha pasado en Uruguay? ¿En qué situación estamos? Bueno, ha sido un boom también. Tuvimos en abril el Congreso Nacional de Arqueología Uruguaya en Mercedes, y el día que terminan la fiesta nos dice una colega de Argentina: en los últimos 10 a 15 años la arqueología uruguaya explotó. Es ¿A qué se debe eso? Bueno, es una carrera que inicia la carrera, digo, en la Facultad de Humanidades como disciplina profesional, arranca en el 76 y los primeros egresados... En el año de la orientalidad, ahí, sí, en ese momento. Y los primeros egresados son de principios de los años 80.
Entonces, bueno, los primeros arqueólogos y arqueólogas empezaron a producir conocimiento y bueno, es como un acumulado también. Hoy somos muchos más egresados, personas con posgrados hechos en Uruguay y en otros países. Entonces, ¿cuál es el área de un arqueólogo? ¿el área de trabajo? Sí. ¿Qué hace un arqueólogo? Un arqueólogo, bueno, voy a contar de mí porque Dale. puedo ser un ejemplo. Por un lado, soy docente en la Facultad de Humanidades, en el Departamento de Arqueología, e integro el Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio. Y por otro lado, en el sector privado, trabajo en estudios de impacto ambiental. Cuando se hace una obra de envergadura, puede ser una carretera, un tren, una forestación, un parque eólico, muchas obras que pueden poner en riesgo el patrimonio arqueológico, ya sea indígena o de época colonial, histórica. Por ejemplo, trabajé en la Plaza de Toros de Colonia cuando se hizo la refuncionalización. Bueno, ahí tenés un rol de salvaguardia o de estudio en el caso de que algo se fuese a destruir. Eso también ha sido algo que a la arqueología uruguaya le ha permitido profundizar su conocimiento. Está como la investigación más académica, desde la Universidad de la República, desde las intendencias, desde el Ministerio de Educación y Cultura. Eso es como una investigación más académica, y después también está la información que se va generando como parte del ejercicio libre de la profesión, que son los estudios de impacto arqueológico. Perfecto. Así se llaman. Perfecto. Bien, tenemos que hacer una pausita en breve, pero para entrar en el libro después bien pertrechados. Estamos ante un libro que cuenta la historia de una persona, Carlos Maeso, que por ganas, por entusiasmo, empezó a investigar, a ir al campo, a trabajar primero solo, con ayudantes. ¿No? Conoce en un momento a una mujer que se pliega a la tarea y que después de muerto sigue con su obra, construye un museo con sus fondos y los fondos de su marido, junta toda la... bla, 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 bla. Se muere, no deja descendencia. Hay unas personas ahí que... pero el Estado lo nombra monumento histórico a este... El Estado le compra a los herederos la colección y la declara monumento histórico nacional. Bien. Hasta ahí, una historia... no como cualquier otra, pero una historia bastante lineal. Lo que pasa que estamos ante una historia como de amor por la búsqueda, por el misterio, de amor por compartir conocimientos, por ir a contarle a los niños lo que van, pero también con un ego especial, porque no aparecen todos los nombres de los que... digo, todo aparentemente es él, aunque hay mucha gente que lo ayuda, pero no son tan considerados en los créditos. A su vez, su mujer, cuando él se muere, sigue adelante y no usa su apellido, usa el de él. O sea, es como toda una construcción también de una figura muy especial. ¿Todo esto lo sabías? No. No, algunas cosas sí, la colección, la importancia, hay algunos trabajos de algunas colegas que vienen trabajando con esta colección, pero no, lo que surge de esta investigación a partir del archivo personal de Carlos Maeso y de Leila Tuya, que son cartas que acompañan a la colección de piezas, porque cuando hablamos de la colección Carlos Maeso, son esas piezas arqueológicas, pero también el Estado conservó cartas, fotos y documentos personales de ellos, diarios, en fin, artículos de prensa, un montón de cosas que están en el Museo Nacional de Antropología. Ustedes trabajan con todo ese material y además van al campo, van a recorrer lugares que hicieron ellos, recorren, las comen los mosquitos, pisan el barro, un poco esa tarea que en la época de él era mucho más todavía difícil de realizar, supongo por condiciones de tecnología y... en fin. Bueno, de todo esto llegamos a un libro que tiene esas cartas, obviamente, pero también toda la historia de ellos, la historia... Curiosamente reciben muchísimas cartas, pero ellos no se intervienen cartas entre ellos. Cuando se conocen los primeros años de vida, no hay mucho registro de cómo fue esa pareja. De repente, o sea, hay un gran misterio sobre el que también habría que... Ustedes lo hicieron, investigaron, pero aún así hay un montón de interrogantes que le dan a esta historia muy nuestra, para la gente que le importa eso, un giro detectivesco. Sí, totalmente. No, hermoso. Se ríe porque la pasaron bárbaro.
Vamos a hacer un poco de arqueología también en la música. Nos estamos yendo para atrás con J.D. Roll Morton y estamos conversando. Vamos a tratar, ya le digo que vamos a fallar hoy, porque es imposible dar cuenta de todo el libro. Así que concentremos en esta segunda parte de la charla, de decir todo lo que podamos. La presentación ya fue. No podemos invitarlos a ustedes a eso, pero sí que vayan a buscarlo si les interesa a cualquier librería, supongo, ¿no? Fue la primera presentación ojo. En el Centro Cultural de España, que esa fue la semana pasada, pero el 12 de junio estamos en Maldonado, en la Fundación Manolo Lima, y después vamos a girar también por otros departamentos. Hermoso. Contame lo que te parezca fundamental para que la gente sepa lo que hicieron. Bueno. A partir de que ya hablamos bastante, pero bueno, hay una peripecia que solo saben ustedes. El libro tuvo dos caminos, dos viajes. Uno fue por Uruguay, por el territorio, y otro fue a través de las lecturas de cartas de un archivo personal. Cartas que le llegaron a Carlos Maeso. 200 aproximadamente. Sí, este hombre que vivió en la primera mitad del siglo XX, falleció en 1963 y que, como decías del libro, en 1915 ya empezó en Montevideo a juntar piezas arqueológicas. Él se autodefinió como poeta y arqueólogo, por eso es el nombre del libro. También publicó 3 libros de poesía, además de arqueología, pero bueno, nosotros nos metimos en ese mundo para este libro en las cartas y en los viajes. O sea, hacer los viajes que había hecho él y las cartas, además de, fotos que están en el archivo que también incluyen el libro. Perdón que te interrumpa, ¿sí? Quiero aclarar porque venimos de la pausa que quien habla es Moira Sotero Rico, voy a usar los 3 definitores que pusiste acá, es arqueóloga investigadora uruguaya, y Silvia Soler, que es profesora de literatura, también trabajó con ella, pero no está acá presente. Tanto la investigación, y los textos. Es de todo el equipo el trabajo, en realidad es un libro que es resultado de eso. Bien, seguí, perdón. Pero volviendo a las cartas, encontramos las cartas que había recibido Maeso de pobladores, de trabajadores rurales de Villa Soriano, de pescadores de Cabo Polonio, Balizas, y se nos transformó en una fuente de información, no solo arqueológica, sino también de las vivencias de esa época. Es como son testimonios, y a su vez todo lo que implica las cartas, los papeles, las texturas, las tintas, las formas de escribir. Y nos acercamos a Maeso como en espejo, a través de lo que estas personas, que son los otros protagonistas del libro. Claro. Como vos decías, los protagonistas centrales son Carlos Maeso, Leila Tuya, su esposa, pero en el medio hay 2 capítulos que trata de poner sobre la mesa quiénes fueron los que conformaron la colección, porque se transformó en algo declarado monumento histórico nacional, como hecho por un matrimonio, y nosotras partimos desde la duda, ¿cómo es posible que alguien junte una colección tan grande que haya estado? Bueno, y lo que traen las cartas justamente es eso, que había personas que buscaban para ellos. Sí, personajes secundarios que a veces no eran secundarios. Claro, que en este libro terminan transformándose en personajes centrales, pero eso es un resultado también de la lectura de esas cartas, de meterse en ese mundo. Y bueno, como con las cartas cuentan cómo era ese intercambio de favores que tenía Maeso para tener esa red en territorio de gente que los de Villa Soriano eran boteros, andaban por las islas porque es un lugar totalmente fluvial, los de Polonio, Balizas, Aguas Dulces, por las dunas, las puntas rocosas. Y él lo que conseguía era desde Montevideo, y viene de una familia más de familia diplomática, política, ayuda a tramitar jubilaciones, tendido de agua corriente, luz eléctrica, se genera como son también testimonios de una época del Uruguay y cómo se vuelven amigos a través de esas cartas, un tipo intelectual montevideano muy particular, como se cuenta en el libro, un personaje. Y desde el aspecto, además. Desde el aspecto, pero a la intimidad que llega con esas personas tan distintas a él. En algunos casos que uno de Cabo Polonio no había tenido formación en la escuela, escribía porque en esa época, y después en el caso de Villa Soriano, Saturnino Ruiz, que es quien comanda la búsqueda allá y le escribe, había hecho la tercera de primaria rural, que es la formación que había en ese momento, pero se genera un vínculo súper interesante. Fue una de las cosas que es un Facebook analógico total, ¿no? Y sí, las cartas es lo que de esa época. Porque es una red lo que él construyó, ¿no? Las cartas de Rocha van de 1928 a 1950 y pico, cuando se muere el que le buscaba, y
y las de Villa Soriano del 53 al 63, pero es probable que haya muchas cartas perdidas. Obvio. O sea, y bueno, y otra, en esos viajes por el territorio, porque hicimos lo mismo que hacía Maeso, bueno, entrevistamos a personas que habían conocido o eran familiares de esta época, que era muy poca gente que conoció a Maeso, o eran muy niños. Entrevistamos a Italia Calimaris en Aguas Dulces. Hay mucha memoria oral también. Sí. Son como muchas fuentes de información que nos dieron esa historia. Por eso es una investigación arqueológica, periodística, literaria en parte, que es la parte... ¿Muchos años? De investigación. Sí. Bueno, nosotros habíamos hecho un libro anterior sobre piezas arqueológicas que se llama 10 llaves al pasado indígena, con el mismo equipo, que a través de piezas que eran de estas regiones, bueno, la Comisión de Patrimonio, que es quien tiene la colección Carlos Maeso, ya sea las piezas o los archivos documentales, nos puso a disposición, nos comentaron las colegas de la comisión, que también estaba el archivo de las cartas. Entonces, cuando vimos esto y las fotos que acompañan y cómo estaba todo el archivo hecho, guardado, nos metimos eso en el... Y bueno, comentabas cartas del matrimonio. Silvia investigó mucho sobre la historia de ellos. Ella era de Mercedes, él de Montevideo. Se casaron cuando él tenía 44 y ella 30 y poco, sí, ¿no? y ella se murió 30 años después. Por eso es que también en el 96, fue muy poquito después que ella muere, que la colección pasa al Estado y tiene la figura de protección legal que tenemos en el país, que es la de Monumento Histórico Nacional. Para que no se desarme la colección. Claro. Entre otras cosas. Exactamente, que esté bajo custodia. Ya algunas cosas faltan, ¿no? Se supone. Sí, cuando llegó al Estado, sí. Y por ejemplo, la gente que conoció ese museo, había una colección etnográfica de arcos, ¿El museo de estaba lanzas. En el Cordón, en Ana Monterroso de la Valleja. Hoy hay una empresa que funciona ahí, pero por suerte la casa que fuimos a conocerla, entré, me dejaron pasar, la verdad que esa fue parte, o sea, la investigación tiene muchas puntas, hasta tocar timbre en una empresa y decir, me dejan pasar, y en los tiempos que corren, los dueños me abrieron el lugar, pasé, conversamos, fue como... Entonces tuvo muchos viajes en ese sentido, nosotros... así le llamamos para hacer el libro. Es una persona muy, muy particular él. Una parte que marqué. ¿Sabes qué me pasa? Yo subrayo los libros siempre. Yo también, si no, no puedo. siempre. Con lápiz, ¿viste? No, yo no. Yo con lápiz, pero es como. Escribo al costado. Lo escribo al costado. Pero no lo hice, un poco por el tipo de hoja que tiene. Sí. Y no sé. ¿Viste? Me pareció, entonces marqué con papelitos y sé lo que me llamó más la atención. Por ejemplo, entre las anécdotas más reiteradas de la infancia de Maeso figura una que lo presenta como un niño creativo y al mismo tiempo alguien cuestionador de los métodos de magisterio de la época. O sea, ya era un muchacho, un niño que iba para algún lado, ¿no? Sí, escribía, hacía teatro de títeres y dejó... Lo particular de esta persona, de Carlos Maeso, es que se encargó de generar registro de todo esto. No, es como y que se llame a sí mismo poeta y arqueólogo, es como, wow. Y ella siempre, después que él falleció, es el poeta y arqueólogo Carlos Maeso. No trascendió mucho como poeta, es de esa generación. Y como arqueólogo, en vida tampoco. No, además él fue siempre como un poco outsider. En ese momento, la arqueología uruguaya se gesta ya desde esa época. O sea, hoy es una profesión, pero porque hubo décadas de precursores, de gente que trabajó. Él es un precursor, sin duda. Él es un precursor, pero en 1927 se crea la Sociedad Amigos de la Arqueología, donde Amigos de la Arqueología. Sí, la gente era una de esas sociedades científicas que se creaban, y allí estaban... Un signo de esos tiempos. Sí, ¿no? Estaban las principales personas que empezaron que juntaban, que sabían de sitios, generaron revistas, excavaban. Él no estaba con ellos, él estaba solo, tenía problemas. Más marginal, ¿no? Sí, pero es por su manera. Y las entrevistas, bueno, un tipo, como está en el libro, muy particular. Las fotos impresionan, la cara, la ropa, las herramientas, el pelo. Bueno, parece que siempre tuvo esa especie de melena como rasta, corta. En las entrevistas, en las memorias orales. Parece alto, ¿no? Sí, por lo menos al lado de ella, sí. Ella aparece como un poco marginal respecto a la importancia en la obra de él, ¿no? Desde que están juntos. De hecho, usa el apellido de él, un rasgo de la época también, eso ¿no es cierto? Claramente, pero ella tiene que ver. Ella tiene la misión, después que él no está, de conservar. Le promete creo que sí. O asume. Empiezan con lo del museo ya desde antes, pero después la casa se hace una casa nueva pensada para museo. Es una casa muy grande. Tuvo mucha repercusión después internacional y nacional. Las visitas, hacían una tarea con escuelas también.
Ella compraba útiles interesantes. cuando iban a las escuelas. Ellas llevaban, cuando iban al interior también llevaban útiles, lápices de dibujo, llevaban muchas semillas para las Semillas, personas. eso me impactó mucho. Sí. Llevaba semillas para que la gente Y plantara. en esto que le pedían cosas a Maeso, a veces de Polonio le llegaron a pedir manzanas, porque, bueno, Claro. eran como intercambios de cosas. Ahí le juntaban las piezas, se las guardaban, incluso se las mandaban a Montevideo, volúmenes y volúmenes de piedra con un peso, o sea, boleadoras, morteros, puntas de proyectil, que juntaban y él iba en varios periodos del año y en algunas cartas le dicen, bueno, cuando usted venga o se las Nos traen unas mandaremos. manzanitas. Le piden manzanas para alguna que estaba enferma, sí, cosas que no. Y los lápices de colores. Es muy impactante porque todo esto sucede, parece muy atrás en el tiempo por lo que estamos contando. Imagínense el Polonio en aquel entonces, ¿no? Sí. Cómo entraba, cómo sacaba del fotos, 20. cómo iba, cómo hacía esos recorridos. Recorrió lugares increíbles, ¿no? Sí. O sea, mucho recorrido. En muchos lugares de Uruguay, en el libro nos centramos en Villa Soriano y en la costa de Rocha, dos ambientes costeros bien distintos, uno de río y otro de océano, pero fue porque donde teníamos más cartas y más información. Hay bastantes cartas de colonia también, pero no tanto de búsquedas. En la Comisión de Patrimonio siempre nos han planteado que, bueno, que esa fue la parte del archivo que se conservó, que así como se perdieron piezas, es probable Que se haya perdido que cartas. muchas cartas, fotos que hubiese. De hecho, no hay ninguna carta entre ellos dos, que ahora que comentabas Eso de es esta historia de rarísimo, amor ¿no? tan particular. Bueno, quizás porque... Con quizás Silvia siempre nos preguntamos, ¿y dónde está la pero información? en el libro, si no me equivoco, no me equivoco, en un momento dice algo así como que quizás si existieron era cuando vivían a distancia. Claro. Porque después cuando se juntaron, no sé, parece un matrimonio que no se separó, ¿no? No. Y después en el archivo, bueno, el archivo... ¿Es una historia de amor también? ¿O es dudoso eso? Porque al no tener no hay tanta información de comunicación entre ellos, ¿cómo era ese vínculo? O sea, por momentos yo pensaba... Yo creo que es una historia de amor, sí, ¿no? Sí. Una pareja muy que la debe haber unido mucho su amor por la naturaleza y por la arqueología. Compañeros, sin duda, a su modo, como habrá sido en esa época. No, y el compromiso de ella con la obra de los dos, pero considerada como de él, era como... Y nosotras lo que logró no que él llegara a ver su visión que se concretara, ¿no? Sí. Y él como que hubiera pensado todo para trascender y para que algún día, Silvia decía, estuviera alguien esperando para llegar a escribir su biografía, porque empezó a guardar todas esas cosas desde niño y esas historias. Muchas también... creemos que eran escritas por él, o mismo las notas de prensa donde se habla muy bien de él. Claro. Están todos los borradores en el archivo. O sea, son comunicados de prensa que él mandó, claro, y los tomaban tal cual. Como notas de prensa. Ahora pasa también. Sí, me imagino. En ese momento era menos fácil de probar o de mostrar, pero sí, una pareja que es parte del libro, muy particular. Esas piezas, preguntas ahora... Ya planteado el tema, la gente puede conseguir el libro, ¿estamos de acuerdo? Están las principales librerías, de Montevideo y los otros departamentos. Bien. Preguntas para sacármela del medio porque hay que hacerlas, pero sí. No son las más importantes, pero son definitorias. ¿Ustedes tienen una página o algo donde la gente pueda asistir a esto sin comprar el libro? No. No, el libro está digital, no está. Pero no, tampoco tienen un sitio web del libro, ni un Instagram del Tenemos proyecto. Un Instagram. Nosotras es el cuarto libro de arqueología que hacemos. El Instagram de ustedes. El Instagram sí que se llama Más Cerca Ediciones, Bien. que ahí compartimos información, páginas del libro, pero no tenemos una web o un sitio donde esté... Nosotros podemos, cuando demos cuenta de que estuviste acá, podemos poner Más Cerca Ediciones para que la gente... Sí, claro. Bien, perfecto. Es importante señalar eso, el archivo está y las piezas en el Museo Nacional de Antropología, y también se pueden visitar alguna de ellas en Villa Soriano. En Villa Soriano hay un museo de la Intendencia de Soriano que tiene en exposición, se llama Museo Maeso, parte de las piezas que se recuperaron allí. Está bueno para la gente que nos escucha al interior que sepa que no tiene que venir hasta acá para ver las claro cosas. Que no. Y que vamos a estar en Villa Soriano y en Mercedes en agosto. Divino. A presentarlo. Pregunta. ¿Se termina esto en algún momento? O sea, vos terminás este libro. Yo pensaba, ya está. No seguís relojeando como un periodista que sigue visitando la fuente para preguntarle, che, aquello, ¿hay algo más, algo nuevo? Mira, eso es algo... El libro, hay un momento que hay que entrarlo a imprenta y bueno, es como que se termina, pero no se termina. Pero
empiezan a surgir un montón de anécdotas de la gente que lo va leyendo, que lo compró. Por ejemplo, alguien que me contó que desde niño iba al museo con Leila Tuya y estaba siempre con ella y cosas que había. Entonces, después hoy, por ejemplo, cuando se lo di a López Mas, que es un profesor, colega nuestro. Es columnista de esta radio en el programa de Sofía. No, en La Colmena. Puede ser. No, López Mas, no, sí, perdóname. el arqueólogo. López, me empezó a contar de cuando iba a Polonio y le llegaban los... O sea, empiezan a surgir un montón de historias que nos van contando que ahora dije, tengo que empezar a anotar porque hay colegas o gente académicamente cercana que te... Y de los lugares. Por ejemplo, alguien pregunta acá, ¿están hablando de Carlos María Maeso? Bueno, no. Esa es una... No. Hay una calle que se llama Carlos María Maeso, creo que es Carlos María... Creo que su padre también se llamaba Carlos Maeso. Silvia es la que estuvo más en esa búsqueda, pero no es Carlos María Maeso, el mismo. Bien. O sea que tenés que terminar el libro, pero se quedaron con material. ¿Pensás que pueden aparecer cosas de él o ya Mira, sí, por ejemplo, pero me gusta. Algo que buscamos en los viajes y no encontramos fue cartas escritas por él. Entonces, se conoce la letra. Bueno, se conoce la letra de él por los archivos, claro. y en algunos reversos de fotos que están en el libro. La carta daría también una perspectiva emocional de él, ¿no? Porque la tenés que buscar. Bueno, en sus libros de poesía. Claro. Sí, pero es difícil, por lo menos yo no la entiendo mucho, es muy particular. Pero bueno, hay como un vínculo que dejamos entrever en el libro entre su manera de estar en el mundo, su espiritualidad, su poesía y lo que le significa la arqueología. Y también por eso hay algo que nos gusta respecto al indígena reivindicar con este libro, es que también en esta época, más allá de que los métodos de búsqueda hoy son distintos y no se extrae, es como muy extractivista esto de acumular y acumular. Sí, y rompiendo, o sea, con unos métodos también que por ahí rompían territorios que había que preservar. No, por supuesto, hoy día esta arqueología es no se hace. Está mal. No se hace. Y también deja una forma sobre lo indígena como algo muerto del pasado, claro. Como una búsqueda muy, muy anterior. En ese momento era el país sin indios y las búsquedas de colecciones arqueológicas alimentaron esa construcción de nuestra identidad, de esa época como europea, descendiente de los barcos, que también en esto que me preguntabas al inicio de la arqueología, tanto la arqueología como los colectivos de descendientes de indígenas y también los afro, han como puesto en cuestión ese Uruguay tan europeo, sino, bueno, es como una mezcla, una cosa distinta y con identidades, que es una mezcla obviamente de la población que llegó de Europa, pero también de los pueblos originarios, de los que llegaron de África esclavizados, también desde el principio de la colonia. Entonces, bueno, siempre atrás de estos libros, además de poner en valor las colecciones, las personas que buscaron, bueno, la propia obra de Maeso, que es enorme, y de Leila Tuya, también, intenta como aportar esa mirada más actual de que, bueno, se excavaba de esta forma, que hoy día ya no se hace. También la mirada sobre lo indígena es muy distinta que en esa época. Maeso, por ejemplo, extrajo muchos esqueletos humanos, excavaban túmulos, o sea, cementerios. Hoy día, bueno, esas cosas no... Estaba con un calderín un poco Maeso, ¿no? Y tenía un afán de coleccionar, que es algo impresionante. Claro, sí, es un coleccionista. Es un coleccionista. Bien. De hecho, fue una de las... En esto que comentábamos en la pausa, de lo difícil que fue el nombre del libro, el coleccionista era uno de los nombres. Remite al coleccionista de huesos, también, a novelas un poco... Claro. Claro, yo le decía, pues se llama, lo digo para que lo recuerden, se llama ¿Quién le escribe a un poeta arqueólogo? Cartas y silencios, esto es clave en la colección Carlos Maeso, de Moira Sotero, quien nos acompañó y le agradecemos mucho a la arqueóloga, Silvia Soler, que trabajó e investigó con ella y también escribieron juntas, Pablo La Rosa, la fotografía y el diseño de Fidel Esclavo. ¿Más cerca? No, sí, más cerca ediciones. Para terminar, ¿estás en otras cosas? Sí. Bueno, sí, en investigaciones. ¿Podemos molestarte para preguntarte algunas cosas? Podés, claro que sí. ¿Por fuera del aire? Sí. Para seguir avanzando en arqueología. Bueno. ¿No? Porque ya me parece que es una persona que tenemos que decir, ¿qué sabes de esto, de esto, de esto? Y así se va construyendo una red. Porque cuando hablaba con Leo ayer, sí. claro,
en los colegas tuyos están en otras investigaciones. Y Sí, a mí me claro. interesa mucho estar no solamente cuando se llega a lugares, sino en el proceso. Buenísimo. ¿Viste? En el proceso de Sí, por suerte hay qué se está muchos investigando. arqueólogas y ¿Viste? O sea, arqueólogas investigando. no siempre invitar a la gente cuando logró algo, sino cuando está luchando por lograrlo, ¿no? Bien, Porque buenísimo. es más fácil eso y nos estimula a todos eso. Moira, muchísimas gracias por la visita. Pensaba que para mí el silencio más importante, no sé por qué el personaje, esto es, ¿era amoroso o no con Leila? ¿Cómo era el vínculo amoroso? A mí eso me deja como muy intrigado. O sea, como no hay cartas entre ellos, ¿él era el patrón de todo? ¿O había realmente una sociedad donde ella a lo mejor era también? Te quedaste con la duda del libro que me quedé yo también. ¿No? Eso es Sí. lo que... Sí. Hay un momento en el libro que digo, esto no me lo van a revelar porque no lo saben. No lo supimos. Porque en el fondo también... Y además hay quizás cosas que ¿no será ella sospechamos. también que en un momento tomó el control de... ¿No será ella la titiritera? Sospechamos que ella era la que tenía la plata, por ejemplo. Bueno, pero se no parece tengo mucho a ser el certezas. titiritero, a veces. Sí, pero no sé. Pero las referencias a él era que era un hombre muy duro. Muy duro, sí. Hay algunas referencias. No en el sé, me libro. gustaría pensar que tenía una parte de empatía. Porque nunca y sabemos de qué trabajaban, de qué vivían. Claro. Es como gente que se movía, que estaba, que viajaban. Estuvieron 4 era meses caro, en Europa. Era caro todo eso. Sí. Bien, es un libro, es una aventura, es un misterio, es una historia de aquí, de esta zona, con personajes de acá, investigado por gente de acá. Eso no le agrega nada específico al libro, pero es un contexto que es importante decirlo. Y lo otro es que es muy bueno también, quizás no para niños, pero adolescentes, es un viaje, ¿no? Me parece que puede servir mucho para estimular la imaginación y el deseo de conocer. Sí, los libros que hemos hecho en Más Cerca de Ediciones, que es el 4º de arqueología, pero hay otros, siempre tienen ese trasfondo educativo, y los que hemos hecho antes, la verdad que sí, los docentes lo usan muchísimo. Partes, imágenes, la verdad que incluso los otros que son para niños, más a nivel de maestras y maestros. Pero también vemos que este tipo de libros que acercan ciencia y arte tienen en los docentes un ámbito bastante importante para su uso después en aula. Muchísimas gracias, Moira. No, gracias a ti. Que sigan adelante con el libro y que la gente esté atenta porque van a presentarlo en Villa Soriano el 10. El 12 de junio, 12 de junio. ya iremos poniendo en Instagram, siempre vamos publicando. La próxima es en la Fundación Manolo Lima, que es una fundación preciosa en Maldonado, el viernes 12 de junio a las 6 de la tarde. Perfecto. Para la gente de Maldonado. Estar enterados.